Hemos conversado con mis hijos, con algunos amigos, que siempre para que haya una contienda tienen que haber por lo menos dos contrincantes. Y el consejo es, asegúrate de no ser tú uno de ellos y evitarás entonces el conflicto. A través de las edades, lo que nos ocupa en esta oportunidad es un análisis acerca de cómo es que surgió toda esta problemática de haber dejado de ser imagen y semejanza del Creador, de que las cosas que habían sido buenas en gran manera llegaran a ser ahora malas y en gran manera. Y es la razón por la cual la lección de escuela sabática se ha titulado para esta semana El conflicto cósmico, el conflicto de todos los siglos. Y me encuentro en el Nuevo Testamento buscando en el libro de Mateo, en el capítulo 4, y estoy leyendo del verso 9 al 10. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este verso es importantísimo y es prácticamente la base de lo que vamos a estudiar durante esta semana. Pero ¿qué les parece si iniciamos analizando etimológicamente el título de la lección que nos ocupa? El conflicto. El vocablo conflicto es un vocablo compuesto del prefijo con, es agregado in dentro, y flictus, que viene de flictus, de ahí golpe, infligir, aflicción. Es una alteración del orden en donde se lleva a cabo una contienda, por lo menos con dos contrincantes. Pero si a esto le agregamos cósmico, el vocablo cósmico significa universo. Entonces la traducción para el título de esta semana sería la discrepancia, la batalla, la pelea, la alteración del orden establecido en el universo. ¿Cuál fue eso que lo causó? ¿Qué fue lo que sucedió? Ezequiel nos va a dar una luz al principio sobre esto. ¿Y qué les parece si vamos entonces al Antiguo Testamento, al libro de Ezequiel en el capítulo 28? Ezequiel capítulo 28. Estoy acá ya llegando, estamos. Ezequiel capítulo 28, verso 15 al 17. Y dice la palabra de Dios. Perfecto eras, hablando acerca de Luzbel, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Tome nota, en primer punto, estamos hablando de un ser creado. En otras palabras, no es Dios. No tiene la capacidad de dar la vida. Fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. El verso 17 es muy importante porque nos va a señalar, no es una virtud, un defecto, sí, un defecto que ha sido terrible. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, la vanidad propia, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Tome nota de un punto que es hasta la fecha es de actualidad. Apreciados amigos y hermanos, ¿qué fue lo que sucedió en primer lugar con este querubín? Desprende su mirada de su hacedor, de su creador, rompe la relación íntima que hay con el creador y comienza a verse a sí mismo. Actualmente, pocas cosas vale la pena aprender en la vida. Esta es una de ellas. En la proporción en que tú miras a los demás o te miras a ti mismo, deja de ver entonces al Creador. Fija tus ojos en Cristo. Tantísimas veces que lo hemos comentado. Cuando tú comienzas a ver a los demás, dejas de ver al Señor. Cuando este querubín comenzó a verse a sí mismo, se desprende, deja de ver al Creador, rompe esa relación íntima y comienza entonces en él, inexplicablemente, porque es un misterio, un sentimiento de querer pretender ser igual a Dios. Tanto así se idolatró a sí mismo.
Y eso es lo que nos explica la palabra de Dios en Isaías en el capítulo 14. Este es un texto bastante conocido, pero lo vamos a analizar un poco. Estoy en Isaías capítulo 14, versos 13 y 14, siempre en el Antiguo Testamento. Y la palabra de Dios dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Tome nota de que está hablando lo que decía él en su corazón, se está viendo a sí mismo. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Primera osadía. Se autoproclama entonces rey, porque los reyes son los que tienen trono. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. Y si ustedes notan, apreciados amigos hermanos, el verso todo está girando alrededor de yo. Y yo subiré a las alturas, y yo seré semejante al Altísimo. Y este es el principio de la blasfemia a la luz de Juan capítulo 10, verso 30 al 33. Que tú, siendo una criatura, pretendes ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Ahora bien, tome nota entonces de que el mal ya existía cuando se crea el Edén. De hecho, esa es la razón por la cual el Señor establece que hay un árbol del bien y del mal. El mal ya estaba. Estamos hablando entonces de circunstancias que sucedieron previo entonces a la instauración del Edén aquí en la tierra. Ahora, la pregunta es, ¿por qué razón no crea él su propio mundo? Estamos hablando acerca de este querubín, de Luzbel. Bueno, simple y sencillamente porque ya lo hemos analizado. Quizá la pregunta parece absurda, pero quiero llevarlos hacia este punto. Tuvo que buscar adeptos, es que no los puede crear. No tiene la capacidad de crearlos. Él no es una fuente de vida. Tuvo que buscar adeptos, tuvo que buscar un pueblo, tuvo que buscar seguidores. ¿Cómo hacerlo si no tiene tampoco la capacidad de hacerlos imagen y semejanza de él? No tiene la capacidad de darse él sí mismo para que tengan su misma manera de pensar, que vean como él ve, que escuchen como él escucha, que pueda vivir él dentro de su corazón. De esa cuestión, de esa cuenta, entonces busca artificiosamente tratar de que ellos rompan también la relación íntima que tenían con el Creador para que empiecen a establecer una relación íntima y superficial con Él mismo. Y eso nos lleva entonces a Génesis en el capítulo 3. Si usted me acompaña, y estoy ahora en el verso 4. Génesis capítulo 3, verso 4, el primer libro de la Biblia. Sí, esta conversación que tiene la serpiente, que por cierto, más adelante en Apocalipsis capítulo 12 se le identifica como el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Dice la palabra de Dios en el verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, contradiciendo de esta manera lo que ya les había dicho el Creador. Y aquí entonces entramos a algo que ya habíamos analizado previamente. Nos encontramos entonces con que ya existía un conflicto entre quién es Dios y quién no lo es. Aquel que pretende serlo, que quiere tener su propio trono, que es ser semejante al Altísimo. Pero en este caso, ahora pretende también tener adeptos, un pueblo que le sigue, alguien que sea imagen y semejanza de él. Y entonces, por supuesto, debe tener un discurso diferente al primario, al de Dios. ¿Cuál? No es cierto. Él te está mintiendo. Ustedes no van a morir. Mejor créanme a mí. Vean, sigan. Y aquí entramos entonces en el primer gran conflicto para la humanidad, para los seres creados en este mundo. Decidir entonces entre si Dios, el Creador, sigue siendo su Dios o renuncian a Él y adoptan a un nuevo Dios. Adoptan a alguien a quien seguir, a alguien a quien ellos de alguna manera obedezcan, pero no pueden estar con los dos al mismo tiempo, o son de uno o son del otro. Desafortunadamente ya sabemos que el chisme es lo que inicia acá, porque no llaman entonces al Señor para discutir el asunto de que Satanás les está diciendo de que le está mintiendo. Simplemente le creen.
y más aún propagan el chisme en donde Eva le dice lo mismo a Adán. Ahora bien, al romperse esta relación, la pregunta que surge entonces es ¿a quién adorar? Entendamos algo que ya hemos estudiado anteriormente. El vocablo adorar es también un vocablo que previamente inicia con el prefijo a dirigido hacia una parte, y dorar, que viene de orar, oratoria, y esto de clamar. Clamar en lo más importante, en la necesidad más grande que tiene el ser humano. No es la necesidad más grande que tiene el ser humano, no es de cubrir bienes materiales, no es de alcanzar una situación económica estable, no es incluso el de la salud. La necesidad más grande del ser humano es volver a sus raíces naturales para las cuales fuimos creados. En otras palabras, no morir, mantenerse con vida, y con vida para siempre. Y aquí vamos a este punto, apreciados amigos y hermanos, también que quede claro de una vez por todas, la única fuente de vida es el Creador. Él es generador de vida en sí misma, Él es vida. Y Él es el único que puede darte vida a ti. El enemigo no puede hacerlo. El enemigo es un ser creado. Esa es la razón por la cual tú solamente puedes, etimológicamente hablando, la única forma, solo se le puede clamar al Creador, porque solamente Él tiene la capacidad de poder satisfacer tu más grande necesidad, que es la de vivir para siempre. Es aquí precisamente cuando rompe el ser humano su relación íntima con Dios. Ya sabemos que esto se le tipifica con el nombre de pecado, que surge también una división para toda la civilización, para toda la raza humana, hasta que venga el Señor y vuelva a hacernos otra vez, en otras palabras, que solo exista lo que es bueno en gran manera. Podríamos ir identificando a estos dos grupos, los que siguen a Dios y los que siguen a los hombres, los que tienen como símbolo a un cordero, los que tienen como símbolo a una bestia, tienen su propia música, aquella que alaba a Dios, aquella que alaba cualquier otra cosa que no sea Dios, no pasa nada. Tienen incluso hasta su propio día de reposo. Aquellos que creen en el séptimo día, de acuerdo al mandato divino que fue instaurado por el dedo de Dios a través de los 10 mandamientos, que no es nada menos que un reflejo de su manera de ser, y aquellos que consideran de que cualquier día es bueno. Está el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, anda como el Señor anduvo. Y aquellos que simplemente alteraron esos 10 mandamientos, esos que surgen de una fuente eterna y consideran que deben ser modificados y que con el tiempo deben ser evaluados. Incluso algunos consideran que fueron clavados en la cruz y que hoy en día ya no tienen razón de ser. Así que si tú te das cuenta, esas dos corrientes han estado en pugna. Es lo que se le llama, y es una pugna. Sí, ya sabemos, claramente identificable con aquellos que no quieren tener una relación íntima con Dios, pero difícilmente encontrada cuando se encuentran dentro de la misma congregación. A esto se le llama trigo y cizaña, tan parecidos que son, pero tienen diferentes fuentes, van en una forma paralela, pero con diferentes fuentes. Y esto nos lleva entonces también a la siguiente conclusión. El principio básico de este conflicto significa a quién tú reconoces como Dios, a quién tú vas a clamar, en quién tú estás cifrando tus esperanzas para cubrir la mayor necesidad del ser humano, que es vivir. Bueno, la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 4, verso 9 al 10, que incluso lo que siempre ha pretendido el enemigo es ser semejante al Altísimo, al extremo que llegó con el Salvador y le ofreció lo único que Él puede ofrecer, que son los bienes pasajeros de este mundo. Esa es la razón por la cual la palabra de Dios dice que no finques tus ilusiones, tus sueños, lo más cercano a tu corazón, en cosas que el orín y el hollín corrompen, sino en las cosas que son eternas. Le ofrece el mundo, olvidándose que el mundo es de Él. Y la condición, si postrado,
si tú entonces me reconoces a mí como la persona que puede satisfacer tus necesidades. ¿Pero qué necesidad podía satisfacerle? Vamos, que tiene 40 días de estar ayunando, que tiene hambre, que te vamos a dar de comer. Vamos, esas son necesidades pasajeras que pueden ser satisfechas. Y eso precisamente, apreciado amigo y hermano, es lo que te ofrece la sociedad que te está rodeando. Satisfacciones que son pasajeras, que son temporales, porque su naturaleza y su origen es temporal y es pasajero. El único que puede satisfacer una necesidad para siempre es aquel que tiene una fuente de vida eterna, y ese es el Creador. Apocalipsis capítulo 13, verso 4, nos habla acerca de que en el tiempo del fin, en este tiempo, hay un movimiento religioso que, mezclándose con el poder político, lo único que perseguirá seguirá siendo lo mismo: adorar al dragón y a la bestia. Ya sabemos de que el dragón es el diablo, es Satanás. Así lo establece la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12. Y la bestia no es nada menos que su representante, un reino que está dirigido por el Espíritu de Él, porque ha roto de una manera definitiva una relación íntima con Dios. Finalmente, en contraste con esto, hay un llamado que es necesario que lo busquemos, y también se encuentra en el Nuevo Testamento y está a la vueltecita del capítulo 13 de Apocalipsis, y estoy hablando ahora del capítulo 14. A pesar del acoso que hay, de la insistencia del enemigo de que se le reconozca a él como Dios en el capítulo 13, en el tiempo del fin, el capítulo 14, del verso 6 en adelante, nos habla acerca de a quién realmente debemos adorar. Y el verso 7 dice, diciendo a gran voz en el mensaje de los tres ángeles: obedeced a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y aquí viene el punto: adorad, clamad, reconoced a Dios. ¿A quién? A aquel que tuvo el poder de hacer los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esta es la característica principal de un Dios: Él es creador. El otro es un ladrón. ¿Cómo termina el conflicto? Sería la siguiente pregunta. La decisión está en ti. ¿Cómo termina el conflicto personal que tú puedes tener entre ese mismo conflicto que tuvo Adán y que tuvo Eva, entre obedecerle a una criatura o obedecerle al Creador? O el llamado a la reflexión: vamos, escoge, ¿qué quieres? ¿Unirte a la fuente de la vida o unirte a aquel que indefectiblemente está muriendo porque Él no genera vida? Parece que la respuesta es bastante fácil. No, yo quiero vivir. Entonces, ¿qué estás esperando para establecer una relación íntima una vez más con el Creador? Y termino esta oportunidad compartiendo para ustedes un párrafo que es extraordinario de un libro sin duda alguna inspirado. Es de mis favoritos. Se encuentra en el libro El conflicto de los siglos y dice: el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación, y de aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas, animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Sí, es nuestra oración de que tú y yo podamos ser parte de ese conglomerado universal en el cual todos estemos reconociendo que cada una de las células de nuestro ser puedan estar glorificando al Creador, de aquel de donde emana la vida, pero la vida eterna. Que podamos decir junto con todos los seres creados que Dios es amor.